Damos un saludo cordial a los oyentes de la emisora Tu 95.5 FM Salvación en la Radio. El día de hoy nos acompaña una figura central en la historia del periodismo colombiano, un profesional que durante 50 años nos narró las principales noticias de Colombia y el mundo con responsabilidad, ética y rigor periodístico. Para mí es un honor presentar al maestro Juan Gosaín, con quien hablaremos sobre el periodismo que se está haciendo en el país. Don Juan se encuentra actualmente retirado de los medios después de que dejara la dirección de la franja de noticias de la emisora RCN Radio y actualmente vive en Cartagena, dedicado a la escritura, en compañía de su familia y gozando del agradable clima del Caribe colombiano. Maestro Juan Gosaín, bienvenido a esta entrevista y muchas gracias por estos minutos. A usted, Enrique, le agradezco mucho la invitación para un tema tan importante como ese y estoy siempre a la orden, no llevo adelante. Muchas gracias, don Juan. El primer tema que quisiera tocar es el estado de la libertad de prensa en el mundo y en Colombia. Según el reciente informe de libertad de prensa publicado por Reporteros Sin Fronteras, Colombia figura en el puesto 130 entre 180 países que son medidos y tiene una calificación de 42.6. Hay que decir que cuanto más alta es la calificación implica que hay mayores restricciones a la prensa. Por ejemplo, el país del mundo donde hay más libertad de prensa es Noruega, que tiene 7,8, y el peor es Corea del Norte con 85.8. Los indicadores que miden una sana libertad de prensa en los países son el pluralismo, la independencia, el ambiente de trabajo, la no autocensura, el marco legal adecuado, la transparencia y la infraestructura para que los periodistas ejerzan su oficio. En el caso de Colombia, el informe reporta que hay dos causas principales por las cuales se restringe la libertad de prensa. La primera es la violencia, que consiste en actos de agresiones, amenazas de muerte, asesinatos o secuestros a periodistas. Y la segunda es la autocensura, que consiste en la circunstancia en que los medios y los periodistas tienen vínculos cercanos con grandes empresas o grupos económicos o círculos políticos que restringen o limitan su independencia y su autonomía para informar. La situación históricamente de Colombia desde que se publica este informe en el año 2002 muestra que en el mejor de los casos hemos estado en el puesto 114 y en el peor fue el puesto 147, es decir, siempre hemos estado mal. Yo le quisiera preguntar, Juan Gosaín, ¿qué medidas debería tomar el país a mediano plazo para cambiar estos indicadores de restricción de prensa que tenemos? Bueno, mire, en primer lugar, usted nos acaba de decir a quienes lo estamos oyendo que uno de los factores que incide más en los atentados contra la libertad de prensa en Colombia uno de los primeros es la violencia, otro es la autocensura. Por lo general los dos son juntos. El elemento que más provoca autocensura en los periodistas, es decir, el elemento que más les impide que voluntariamente se censuren a sí mismos, es la propia violencia, el miedo a que les hagan daño. Hay otros factores perturbadores, igualmente insoportables, igualmente terribles, como son, por ejemplo, los factores económicos, los factores sociales incluso, los factores políticos que todavía se han vuelto tan perturbadores. Pero la violencia común es el elemento que más genera autocensura en Colombia. El temor de los periodistas a ser agredidos, a ser asesinados, incluso a ser despedidos del trabajo. El otro elemento que le mencionaba es el de la política. Sucede que en Colombia los medios de comunicación han vuelto, como en el pasado, han vuelto a centrarse, a ponerse al servicio de unos principios políticos, de unas ideas políticas, de unos grupos políticos. Vamos a hablar con franqueza, con claridad. Creo que a Colombia como país y al periodismo colombiano también les ha llegado la hora de que hablemos francamente. Colombia en los últimos 10 años, más o menos 10, 15 años, se nos dividió entre uribistas y santistas. Los que estaban con el presidente Santos no estaban con el expresidente Uribe y viceversa. Y dividieron la sociedad en esos dos extremos. Y entonces
como si no hubiera más alternativas, el país se nos volvió virulento, violento, agresivo, pero también gritón, peleonero, conflictivo. En Colombia ya la gente no habla, la gente grita. Y entonces eso llevó a los periodistas a una perversión política de la información, del periodismo. Hay otros elementos, el económico. Con la crisis que están viviendo los medios tradicionales, me refiero, radio, televisión, prensa, periódicos, revistas, frente a los medios nuevos, a las redes electrónicas, a las tecnologías, con esa crisis que están viviendo los medios, las empresas de comunicaciones, no confundir empresa con periodismo, las empresas, es decir, los dueños de los medios, comenzaron a despedir periodistas. Y ahí entró otro factor, el temor a quedarse sin empleo. Yo creo, Enrique, para concretarme a su pregunta, ¿qué creo yo que se debe hacer ante esto? ¿Cómo debemos enfrentar este tema? Yo digo sinceramente que yo veo un solo camino posible, y es que en todo el país haya una especie de unión de propósitos de periodistas y medios de comunicación. Es decir, todos unidos alrededor de un propósito: salvar el periodismo, evitar la censura, evitar la politización, pero también a las empresas, porque las empresas son el factor económico del oficio. Unidos, no hay otro camino. Don Juan, pero en la práctica no es difícil llevar a cabo ese propósito de compromiso del periodista por la objetividad cuando tenemos una situación tan compleja en materia de propiedad de los medios, esto no solamente de Colombia, sino de toda América Latina. Por darle un dato, en Colombia solo tres grupos controlan el 57% del contenido radial, televisivo, impreso y en línea del país. Pero más allá de esto, son los conglomerados económicos que están detrás de la propiedad de esos medios. Por darle unos ejemplos, en el caso del periódico El Tiempo, que es tradicional en Colombia, pertenece al grupo financiero Sarmiento Angulo. En Caracol Televisión, Blue Radio y el diario El Espectador le pertenecen a otro grupo que es el Grupo Santo Domingo. Su competencia, que es RCN Radio y Televisión, son de propiedad de otro grupo económico que es el Grupo Ardila Lule. Y ahora la revista Semana está entrando en esa dinámica después de que el grupo Gilinski, que es propietario de Bancolombia, adquiriera el 51% de las acciones. No es difícil en ese contexto esperar que los medios tengan un compromiso con la búsqueda de la verdad y la información y no representen la visión de los grupos de poder y los empresariales que son sus dueños. Usted acaba de hacer rápidamente una biografía bastante atinada de la situación de lo que yo hace un momento decía. ¿Recuerda usted, Enrique, que hace un momentico en mi respuesta anterior le decía, por favor, no confundir medios de comunicación con periodismo, ¿verdad? Una cosa es la empresa como tal y otra cosa es el periodismo como servicio a la sociedad, como deber de informar correctamente. No se pueden confundir las dos cosas. El periodismo, yo se lo voy a explicar para hacerme entender bien, este tema es complejo y es delicado. Lo voy a explicar con un ejemplo que me pasó hace muchos años y que yo digo, siempre lo pongo de ejemplo precisamente, de recuerdo cuando me tocan este tema que usted me está tocando. Óigame esto. Hace años, cuando yo empezaba a trabajar como director de RCN Radio de noticias, fui a una reunión de prensa que había en el Palacio Presidencial, en la Casa de Nariño. Cuando llegué allá, uno de los funcionarios de prensa de la Casa de Nariño se me presentó, me saludó y me dijo, usted trabaja para RCN, ¿verdad? Y dije, no, no, señor. Yo trabajo para la opinión pública. A mí el que me paga es RCN, me paga mi salario. Pero mi deber, mi obligación es informar a la ciudadanía, a la sociedad colombiana. Esa es la diferencia. Mire, sí que los periodistas en Colombia ya llegó la hora, como lo repito cada 5 minutos, ha llegado la hora de entender qué es un periodista. Periodista es un fiscal nombrado por la opinión pública. Periodista trabaja para la opinión pública. Periodista está al servicio de la sociedad.
lo cual significa que está al servicio de los principios que rigen el periodismo. El computador no es un principio periodístico, ni el Internet, ni el WhatsApp. Todas esas maravillas tecnológicas son implementos para hacer periodismo. Pero el periodismo lo constituyen los principios, que son inmodificables, eso no cambian con los años. No hay principios que sean más tecnológicos y otros que sean más anticuados, no. Principios como la ética, la verdad, la imparcialidad, la equidad, la veracidad, es decir, la verdad, esos principios no cambian. Eso es lo que tenemos que entender los periodistas. Las empresas, como usted bien lo ha descrito, las empresas son las dueñas de su negocio, de su empresa, pero no son dueñas del periodismo. El único dueño del periodismo es la sociedad colombiana. Hay otro elemento que hace muy exigente la ética y la imparcialidad del periodista consigo mismo y con su audiencia, como es la intervención de un agente de mucho peso, como es el gobierno, varias veces generador de autocensura a través de un instrumento que es la pauta oficial. Los diferentes gobiernos van a justificar siempre la pauta publicitaria como la necesidad de hacerle publicidad a las diferentes políticas públicas para darlas a conocer a los ciudadanos, pero lo cierto es que por parte del periodismo se ve mucho como que esto puede ser una especie de gratificación hacia los medios que hablan bien del gobierno y una sanción a los medios que hablan mal del gobierno. Nosotros en Colombia no tenemos actualmente una norma que reglamente la distribución del presupuesto en la pauta publicitaria oficial en los diferentes medios de comunicación. Lo que vemos es que se les distribuye a unos y no a otros, de acuerdo con la asignación discrecional del gobierno de turno. Entonces yo quería preguntarle, en su opinión, este elemento posiblemente generador de autocensura, como es este presupuesto que, por ejemplo, al final del gobierno Santos era de 3 billones de pesos en publicidad y medios, ¿cómo se debería distribuir si equitativamente entre los diferentes medios o a través, por ejemplo, de asignarle proporcionalmente más a los de mayor audiencia? ¿O cuál sería la forma de hacerlo transparente para que no se viera como una intromisión del gobierno en los medios de comunicación? Mire, ya que estamos en estos días de preocupación, de crisis periodística, de búsqueda de soluciones, creo que este es el momento oportuno para tocar también ese tema, la publicidad oficial del Estado y sus derivaciones, del Estado, la nación, el departamento, el municipio. Yo creo que a Colombia le ha llegado la hora y a muchos países, como usted decía, muchos países del mundo, especialmente de nuestra zona, de nuestra área latinoamericana, nos ha llegado la hora de terminar con el hábito, con la perversa costumbre de usar la publicidad oficial para manipular a la prensa. ¿Sabe qué? Creo que es hora de hacer entre el propio Estado, las cortes, los periodistas, los gremios periodísticos, una especie de encuentro para ver cómo se debe y se puede reglamentar el uso de la publicidad oficial. La publicidad oficial no tendría por qué ser diferente a cualquier publicidad privada. Es decir, la publicidad se debe contratar con el que sirva a lo que se está intentando vender. La publicidad es para anunciar, para poner en conocimiento de la gente, para vender un producto. La publicidad oficial también, la publicidad oficial no está hecha para comprar periodistas ni para manipular medios. La publicidad oficial hay que reglamentarla y en Colombia no hay reglamentación de eso. Me parece que este momento es la hora de comenzar con ese trabajo. Cambiando un poco de tema, don Juan, en el tiempo en el que ustedes empezaban a trabajar en los medios, tanto en la radio como en la televisión, tenían un equipo de periodistas investigativos de base que les conseguían la fuente de las noticias al presentador o al director del espacio. Y se ha producido una transformación normal a través del tiempo de la forma como se hacen los medios. Hoy vemos que ellos ya no son considerados necesarios dentro de un grupo de trabajo. Vivimos en la era de la información donde todos los contenidos están disponibles en Internet, porque en la propia web se pueden buscar las noticias y leerlas al aire. Entonces se ahorra
la inmediación con la fuente directa de la noticia. Esto genera un riesgo y es que los periodistas de antes, que estaban más acostumbrados a escudriñar, a investigar, a meterse a la biblioteca, pues han venido siendo relevados por una nueva generación de comunicadores sociales que algunas veces pueden incurrir en yerros idiomáticos o en faltas de ortografía por no tener ese contacto directo con la fuente de la noticia o incluso en imprecisiones en la información que se suministra. ¿Cómo ve usted, don Juan, el cambio generacional de estos periodistas de la vieja guardia a los cuales usted pertenece con los de ahora que tienen más disponible la información, pero paradójicamente pareciera que se hubiera perdido un poco de rigurosidad? Yo no soy, le confieso, le garantizo, yo no soy de los que creen que todo tiempo pasado fue mejor. No, yo siempre sueño con un futuro mejor para el periodismo, con un futuro más próspero, más profesional, más serio, más riguroso para el periodismo. Pero es que, Enrique, mire, usted acaba de resumirlo. Periodista se volvió todo el mundo. Cualquiera que pueda abrir una red social, cualquiera que pueda poner un Twitter, cualquiera que pueda entrar a Facebook a mandar un mensaje se volvió periodista. Pero lo que le digo es que lo increíble es que los medios de comunicación se prestaron para eso sin darse cuenta de que la primera víctima eran ellos. Se prestaron para eso porque comenzaron a despedir periodistas con el criterio comercial de si las noticias están en las redes, yo para qué le pago a fulano para que escriba, yo para qué tengo tantos periodistas si prendo el computador y ahí están las noticias. Y como dice usted, como no eran periodistas profesionales, eran noticias mal redactadas, mal concebidas o de mala fe, y se perdió el sentido ético, y se perdió el sentido de la exactitud, y se perdió uno de los más bellos elementos, una de las características más hermosas que tenía el periodismo, investigar. Mire, había periodistas que duraban tiempos investigando una noticia hasta que lograban encontrar la última comprobación que les faltaba. Hoy no, ay, voy a decir esto. Y lo dice, y lo pone, y lo escribe, lo vocaliza a través de una red social. Todo eso es lo que hay que rescatar. La investigación, la responsabilidad, la exactitud, todo eso. Hoy en día no existe, esa es la verdad. Y no solo la tecnología se equivocó al usar sus prodigiosos avances para distorsionar la verdad a través de las redes sociales, sino que también se equivocaron los propios medios, creyendo que podían reemplazar periodistas con redes sociales de las cuales toman las noticias. Usted es un referente del periodismo en Colombia y lo hemos visto los colombianos a lo largo de muchas décadas, tanto en la prensa escrita como en la televisión, pero sin embargo ha sido la radio la que ha cautivado su corazón y la que ha hecho que la mayor parte de su carrera haya sido en este medio de comunicación. Yo quería preguntarle qué tiene de maravillosa la radio, de mágica, que lo ha cautivado y lo ha llevado a desarrollar su carrera principalmente en este medio de comunicación más que en los otros. En mi corazón ha dado en el clavo ese asunto de corazón y de sentimiento, le voy a decir. Ya una vez hace muchos años en Bogotá, en unas conferencias que andábamos en la Facultad de Periodismo de la Universidad Tadeo Lozano, me hicieron esa pregunta los estudiantes, esa. ¿Por qué se le ve a usted tanto amor por la radio si usted es escritor, si usted ha escrito novelas? Lo mismo que usted me acaba de decir. Si usted empezó fue como periodista escrito, les dije, le voy a decir por qué. Ahora se lo voy a repetir a usted, Enrique. Mire, a aquellos muchachos les dije, ocurre que yo vine a darme cuenta de un fenómeno emocional, fenómeno del corazón, pero también profesional del periodismo. La radio, sobre todo la que se hace en Colombia, que ha sido tradicionalmente un medio extraordinario. La radio es el medio de comunicación que mejor conecta a los oyentes con el periodista. Es decir, el medio de comunicación que logra hacer una unión mucho más personal, humana, cariñosa,
incluso profesional, entre periodistas y ciudadanos es la radio. A mí me encantaba saber, comprender que la radio, me encantó siempre, que la radio permite estar con la gente. Y entonces les dije aquel día, como le digo a los estudiantes de la Tadeo Lozano, les voy a poner un ejemplo perfecto. La radio es como esa calle que hay aquí cerquita, les dije, allá en Bogotá, pues, aquí a la vuelta. La radio es como la carrera séptima de Bogotá. Tiene un carril que va de sur a norte, es decir, de periodistas a ciudadanos, pero también tiene un carril que va de norte a sur, es decir, de ciudadanos a periodistas, es de doble vía. La radio es el gran medio de doble vía, Enrique, el que permite de aquí para allá y de allá para acá, y una conexión más humana con los demás. Me alegra haberlos saludado y perdóname, tengo que cumplir otro compromiso. Aquí me están llamando ya. Maestro Juan, para nosotros es un gran placer. Gracias por transmitirnos siempre sus enseñanzas y muchos éxitos en todas sus actividades. Muchas gracias, espero que les sirva de algo esta entrevista, ¿sabes? Claro que sí, maestro. De verdad, muchísimas gracias. Dios lo bendiga y un fuerte abrazo. Lo mismo, gracias. Dios les pague y saludos a todos sus compañeros, pero sobre todo a sus oyentes. Un abrazo para todos.